Bueno, princesa, entonces vamos a hacer las dos preguntas que me envió de líquidos. ¿Listo? Entonces, esto es sencillo. Realmente el tema es sencillo cuando uno ya le coge el tiro, obviamente. Pero al principio pues, puede parecer un poquitico complejo. ¿Listo? Pero solamente es que usted se dedique, que se ponga a pensar y tal. Bueno, lo otro es que depende de cómo lo hayan visto ustedes, de qué tan profundo lo hayan visto, porque realmente el tema es profundo, pero yo creo que ustedes lo vieron, no creo que lo hayan visto pues tan. Entonces, de todas maneras, usted lo que va a hacer es que usted va a fijarse en cómo lo vieron ustedes en la clase y va a comparar con lo que yo le voy a decir. ¿Listo? Pero bueno, voy a tratar de explicárselo como yo creo que lo vieron, que creo que lo vieron pues no muy profundo. Entonces, miremos el caso. Dice, calcular el holiday de un paciente que pesa 12 kilogramos y presenta una sobrecarga hídrica. Por lo tanto, tiene una restricción del 50%, diuresis de la mañana 60 cc. Se lo puse tal cual como usted me lo mandó. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuando le digan a usted esto, ¿usted qué va a hacer? Esto es simplemente una regla que usted tiene que aprender. Le voy a colocar las dos tablitas. Vamos a empezar con esta, la clásica, ahorita le coloco la otra que es por kilo hora. ¿Listo? ¿Esto para qué se usa? Esto es para calcular las necesidades basales de líquido. ¿Qué son las necesidades basales de líquidos? Es que usted sabe que uno normalmente durante el día pues está perdiendo líquidos. ¿Por dónde pierde? Por orina, o sea, por el aparato eh, urinario, por el aparato digestivo, pierde por la piel, pierde por la respiración, por el aparato pues, respiratorio. Está perdiendo líquido, ¿cierto? Entonces, esos líquidos que uno pierde, pues hay que reponerlos. Eso es lo que nosotros llamamos necesidades basales. O sea, reponer los líquidos que estamos perdiendo. ¿Listo? Necesidades basales. Bueno, entonces aquí vamos a calcular es eso, con esto lo que hacemos es calcular eso, las necesidades basales. Esto de NB son necesidades basales. Bueno, aquí el peso es en kilos, ¿listo? Kilos. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Esta tablita a veces al principio no le parece como enredada y tal, pero esta tablita es re sencilla. O sea, y usted le mete ganas y motivación y aprende esto en media horita, ¿listo? En menos de media horita. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta tablita? Nos dice simplemente que si el paciente pesa 10 kilos o menos, lo que yo le tengo que colocar son 100 mililitros por cada kilo que tenga al día, ¿no? Estamos hablando de al día, 100 mililitros por cada kilo. Es decir, que si el paciente pesa 5 kilos, entonces yo le coloco 100 mililitros por 5, serían 500, entonces le coloco 500 mililitros al día. ¿Listo? Para de contar. Si el paciente pesa 10 kilos, entonces ¿cuánto le coloco? 100 por 10 serían 1000, entonces le coloco 1000 mililitros al día. Para de contar. ¿Listo? Ah, bueno, pero no todos sus pacientes le van a pesar 10 kilos. Hay pacientes que le van a pesar más de 10 kilos. Entonces, si el paciente pesa más de 10 kilos, ¿qué hago? Le coloco estos 1000 que ya saqué aquí por estos primeros 10 kilos, o sea, porque acuérdense que son 100 por 10 serían 1000, más qué, más 50 mililitros por cada kilo adicional por encima de estos 10 hasta 20. ¿Listo? Es decir, si el paciente pesa 11, 12, 13, 14, hasta 20 kilos, yo le voy a colocar estos 1000 de acá arriba, o sea, 1000 porque son 100 por 10, más 50 mililitros por cada kilo adicional. Es decir, si el paciente pesa 15 kilos, entonces le coloco los 1000 de acá arriba, ya por los primeros 10 kilos, y por los otros 5 kilos, porque pesa 15, me da 11, 12, 13, 14, 15 serían 5 kilos. Entonces le multiplico 50 mililitros por 5. Entonces sería 5 por 5, 25. Entonces serían 250 mililitros. O sea que los 1000 de acá más los 250 de acá me darían 1250 mililitros. ¿Listo? Aquí tiene que ser ágil con las matemáticas. Aunque bueno, usted pues usa su calculadora mientras aprende eso. Listo, y así, entonces si el paciente pesa 20 kilos, serían 10 kilos de más por encima de estos primeros 10. Entonces serían los 1000 de acá arriba y 50 por 10 serían 500, o sea que serían 1500. Si el paciente pesa 20 kilos, serían 1500 mililitros que usted le debe poner al día. Listo, bueno. Ahora, aquí, ¿qué pasa si el paciente pesa más de 20 kilos? Ah, pues si pesa más de 20 kilos, ya no le voy a colocar 100 mililitros por cada kilo, ni le voy a colocar 50 mililitros por cada kilo, sino que le voy a colocar 20 mililitros por cada kilo por encima de estos 20 kilos. Es decir, que si el paciente pesa 22 kilos, yo le coloco los 1500, o sea, los 1000 de aquí, los 500 de aquí. Y si pesa, ¿cuánto dijimos? Pesa 22, entonces serían 2 kilos por encima del 20. Entonces serían 20 por 2, me daría 40. O sea que le coloco 1540 mililitros al día. ¿Sí ve? Ahora, hay otra regla. Porque esto, digamos esto, usted lo calcula por día, pero usted lo tiene que dividir después por hora. ¿Sí? Entonces hay otra regla que me ayuda a saber de una vez cuánto le tengo que poner por hora. Entonces, que es la regla 421, que es lo mismo que esto, es lo mismo, sino que es por hora. ¿Sí? Es lo mismo que por hora. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, si el paciente pesa 10 kilos o menos, entonces le coloco 4 mililitros por kilo hora. ¿Sí? Es decir, que si el paciente pesa 10 kilos, serían 40 mililitros por kilo, 40 mililitros por hora, perdón.
40 mililitros por hora. Listo, ahora si pesa más de 10 kilos, entonces entre los 11 kilos y los 20 kilos yo le voy a colocar 2 mililitros por cada kilo adicional. Es decir, que acá si pesó 10 kilos ya le puse 40 mililitros y si pesa, digamos, 15 kilos, entonces serían ¿cuántos? Serían 2 mililitros por cada kilo adicional. Y si son 5 kilos adicionales, serían 2 por 5, 10. O sea que 40 de acá más 10 de acá serían 50 mililitros por hora. ¿Sí ven? Así de simple y sencillo. Esto es muy sencillo. Y si pesa más de 20 kilos, bueno, si pesa, digamos que pesa 20 kilos, entonces serían los 40 mililitros de acá más 2 mililitros por cada kilo, serían, como acá hay 10 kilos, serían 2 por 10, serían 20. Entonces serían 40 más 20, serían 60 mililitros por hora. ¿Sí ves? Esto parece un enredo, pero realmente cuando usted lo piensa bien y lo ve y lo medita, va a ver que esto es una bobada. Usted dice, esto es lo que me tenía enredado. Y si el paciente pesa más de 20 kilos, pues hago lo mismo. Los 40 de aquí, de estos primeros 10 kilos. Los 20 de aquí, de estos segundos 10 kilos. Y 1 mililitro por cada kilo adicional. Entonces yo digo, bueno, si pesa 22 kilos sería 60, más 1 mililitro por kilo sería 1 por 2, serían 2 mililitros, entonces serían 62 mililitros por hora. Y listo, para de contar. Sí, pero es lo mismo. Si usted coge esto, digamos en un paciente de 22 kilos, si usted lo hace con este cálculo le va a dar por día, ¿cierto? Pero si usted divide ese resultado en 24 horas, que son las 24 horas que tiene el día, le tiene que dar un resultado muy parecido a lo que le daría si lo hace con esta fórmula de acá. ¿Sí? Le tiene que dar un resultado igual o muy parecido. Bueno, entonces hagamos ahora sí, resolvamos ya teniendo esto, resolvamos pues lo de nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente, ¿cuánto pesa? 12 kilos. Bueno, vamos, 12 kilos. Entonces, serían 10 mil, pues digamos, por los primeros 10 kilos le vamos a poner 100 mililitros por los primeros 10 kilos. Entonces, serían 100 mililitros por 10, me da 1000 mililitros al día. Listo. Breve. Entonces, usted ya sabe cuando un paciente le pese más de 10 kilos, usted ya no va a multiplicar, sino que usted ya sabe, los primeros 10 kilos son 1000 mililitros. 1000 mililitros, listo. Ahora, como tiene 2 kilos de más, o sea, 2 kilos por encima de estos 10, tiene 2 kilos. Entonces yo ya sé que por estos 2 kilos adicionales ya no voy a multiplicar 100 mililitros por kilo, sino que voy a sacarle 50 mililitros por kilo. Entonces sería 50 mililitros por 2 kilos me da 100 mililitros. O sea que por los primeros 10 kilos le tengo que poner 1000 mililitros y por estos 2 kilos de más le voy a poner 100 mililitros. Entonces 1000 más 100, ¿cuánto me da? 1100 mililitros al día. ¿Sí ven? Entonces 1100 mililitros al día le voy a poner a este paciente. Listo. Eso es lo que le voy a poner en el día. ¿Cómo le parece? Breve y sencillo. Ahora hagámoslo por hora. ¿Cómo sería? Entonces sería el mismo paciente. Serían 4 mililitros por kilo por hora. Entonces, por los primeros 10 kilos serían 4 por 10, serían 40. Pero es que mi paciente no pesa 10 kilos, mi paciente pesa 12. Entonces por estos 2 kilos por encima de estos 10 primeros, entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo? Calculo 2 mililitros por kilo. Entonces sería 2 mililitros por 2 kilos, me da 4 mililitros. Y ahora sí sumo, 44 mililitros por hora le tendría que colocar. Entonces, ¿usted qué hace por ejercicio? Usted coja estos 1100 mililitros y divídalo entre 24 y eso le va a dar un valor igual o muy parecido a estos 44 mililitros. ¿Sí? Igual o muy parecido. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que habría que darle a un paciente por día, en este caso 1100 mililitros, y aquí por hora. Pero usted tiene que mirar otra cosa, que en el caso le están diciendo que el paciente tiene una sobrecarga hídrica y por lo tanto le han puesto una restricción del 50%. Es decir, que usted no le va a colocar estos líquidos total, lo que acaba de calcular, sino que le va a colocar el 50%. ¿Listo? El 50%, el 50% que después la mitad, el 50% aquí que después la mitad. Entonces usted en su respuesta no va a colocar 1100, sino que va a colocar la mitad de 1100. ¿Qué es cuánto? Bueno, entonces usted haga el cálculo. Aquí no va a colocar 44 mililitros, sino la mitad. ¿Qué es cuánto? Usted haga el cálculo. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de muchas formas. Coge esto y lo multiplica por 50 y lo divide entre 100 para sacarle el 50%, o simplemente divide esto entre 2 y listo, o divide esto entre 2 y listo. Hágalo usted que es un cálculo muy sencillo. ¿Listo? Entonces le saca el 50%. Multiplica esto por 50 y lo divide por 100 o lo multiplica por 0,5 de una vez, como sea que usted saque porcentaje. De cualquier forma. Y eso es, así de sencillo es la cuestión. ¿Listo? Ahora veamos este paciente. Listo, si un paciente pesa 50 kilos, bueno, aquí hay una cosa, y es que cuando los pacientes pesan más de 30 kilos, yo puedo utilizar también esta regla, ¿sí? Yo puedo utilizarla, pero generalmente no. Generalmente lo que hago es que cuando el paciente pesa más de 30 kilos, no hago el cálculo de los líquidos por kilo, sino que lo hago por superficie corporal, porque
Cuando lo hago por kilo me genera el valor es más poquito, entonces me puede generar ahí un problemilla, ¿cierto? Entonces me puede generar ahí un déficit, digámoslo así. Entonces yo lo que hago el cálculo por superficie corporal. Bueno, entonces, ¿cómo calculo yo la superficie corporal de un paciente? Lo que tengo que saber. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo? Porque aquí me están pidiendo calcule el aporte líquido en 24 horas. Entonces yo tengo que ver, este paciente que pesa 50 kilos, le voy a sacar el área corporal. ¿Cómo se la saco? Entonces me tengo que aprender una formulita. Esta formulita es muy simple y sencilla y usted la repite unas 2, 3 veces y eso ya se le queda en la cabeza. Eso le queda a uno como por inercia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la formulita? Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. Ya. Eso, así de simple y sencillo. Peso por 4 más 7 sobre peso más 90. No vaya a confundir porque hay otra fórmula que se utiliza en los pacientes menores de 10 kilos. Se utiliza otra forma para sacar el área corporal. Pero usted no se va a aprender esa otra. ¿Por qué? Porque usted en los pacientes que tienen menos de 10 kilos, pues usted le va a sacar, no le va a hacer el cálculo de los líquidos por superficie corporal, sino que se lo hace con los kilos, como vimos pues en la diapositiva anterior. ¿Sí? Se lo hace con el peso. ¿Listo? Siempre que usted tenga un paciente menor de 30 kilos, usted le hace su cálculo de líquidos con el peso. Siempre que tenga un paciente mayor de 30 kilos, usted le hace su cálculo de líquidos con la superficie corporal, a menos pues de que el médico, la enfermera jefe con la que usted esté o el enfermero jefe, pues le diga que lo haga de otra forma. ¿Listo? O que la docente, bueno, en fin. Listo, bueno, entonces vamos a hacer este cálculo. Entonces aquí usted después de que se sepa su fórmula no hay problema porque es solamente reemplazar. Usted reemplaza peso. ¿Cuánto es este peso aquí? Sería 50 kilos. ¿Ya? 50 kilos del paciente, 50. Entonces 50 por 4 más 7. ¿Cuánto le va a dar esto? 207 porque 50 por 4 es 200 y más 7, 207. Listo. Y acá reemplaza peso más 90. Entonces el peso, ¿cuánto es? 50, pues coloca 50 más 90. ¿Cuánto le da esto? 140. Entonces usted simplemente divide 207 entre 140. Eso usted lo hace con la calculadora. La calculadora le hace esa operación. ¿Cuánto le va a dar eso? Le va a dar 1,47 metros cuadrados. Ese es el área corporal, la superficie corporal del paciente. Listo, entonces ya tenemos la superficie corporal. Pero su pregunta no es esa. Su pregunta es el aporte de líquidos en 24 horas. Entonces, ya teniendo mi superficie corporal, ahora sí voy a calcular mis necesidades basales, es decir, lo que yo tengo que administrar al paciente para reponer las pérdidas normales. Listo, entonces, ¿cómo calculo esto? Multiplico 1500 mililitros por el área corporal, por la superficie corporal. Entonces, 1500 por 1,47 me da 2205 mililitros al día. Entonces, lo que yo le tengo que dar a mi paciente son 2250 mililitros al día de necesidades basales. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Y es que este señor le dicen que tiene signos de deshidratación. La deshidratación nos complica la vuelta, ¿no? Porque usted, aquí lo que está calculando son las necesidades basales. Y si un paciente tiene deshidratación, significa que ha perdido más líquido del normal, porque está deshidratado, ha perdido más líquido del normal. Entonces tiene que saber cuánto perdió y tiene que reponerle eso que perdió, tiene que reponérselo. ¿Listo? Entonces usted le tiene que dar sus necesidades basales más lo que perdió por la deshidratación. ¿Listo? Yo no sé si la profesora, porque se lo puso así muy básico, le dijo, presenta signos de deshidratación. Usted me imagino que ya se estudiaron deshidratación, pues ya están terminando el semestre, ya se tiene que haber estudiado deshidratación. Usted sabe que la deshidratación uno la clasifica en leve, moderada y severa. ¿Listo? Y la clasifica con unos signos y síntomas. Entonces uno tiene que ver los signos y síntomas, de acuerdo a los signos y síntomas, uno la clasifica y tan, hay una tablita y tal. Y entonces cuando es leve es 5% que se ha perdido, cuando es moderada es 10% y cuando es severa es 15%. Bueno, eso es más o menos ahí aproximado. ¿Listo? Pero la docente aquí no le dice, no le dice, aquí debería decirle es leve o tiene una deshidratación del 5%, una deshidratación del 10%, una deshidratación del 7%. Bueno, debería decirle pues exactamente o colocarle los signos para que usted con su tablita usted haga la clasificación. Pero bueno, no lo puso. Entonces vamos a nosotros a asumir lo siguiente. Vamos a asumir, tenemos que calcular el déficit, o sea, cuánto perdió por deshidratación. Entonces vamos a asumir nosotros que la deshidratación es leve. ¿Por qué vamos a asumir que es leve? Porque se presenta signos de deshidratación. Entonces supongamos que la deshidratación es leve. Entonces, cuando la deshidratación es leve, yo, digamos, calculo el déficit de una forma, digamos, cuando estoy trabajando con los kilos del paciente, yo lo calculo de una forma, pero no la voy a explicar para no enredarla, porque pues no es lo del ejercicio. Eso después otro día nos sentamos y lo discutimos bien cuando no tenga usted la presión del taller, sino que quiera como aprender simplemente. A ello le siento y le explico esto bien porque esto es re importante. Pero no le voy a hablar de esto. Voy a hablarle solamente de cómo calculamos esta deshidratación o el déficit, digamos, lo que ha perdido pues en la deshidratación con la superficie corporal. ¿Por qué le voy a explicar esto? Pues porque el ejercicio es un ejercicio que se hace o que está pensado, yo creo pues que ella lo hizo orientado a que usted calculara la superficie corporal. Entonces por eso le voy a hablar solamente de esto de acá abajo. ¿Listo?
Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a calcular el déficit? ¿O cómo voy a reponer este déficit? Como me están diciendo aquí. Ahora, digamos, la docente puede decirle otro valor diferente, pero digamos, este es un valor como promedio. ¿Listo? Entonces, si la docente le dice otro valor, pues usted, si le dijo en la clase otro valor, pues usted lo calcula con el otro valor, pero digamos, en promedio uno lo hace así. ¿Por qué? O sea, ¿cómo uno lo asocia aquí? ¿Cómo usted puede hacer una asociación para que no se le olvide? Cuando es leve, la deshidratación es del 5%, lo que usted ya sabe, lo que usted ya se ha estudiado. Cuando es moderada es del 10%, cuando es severa es 15%. Entonces, cuando la deshidratación es leve, o sea, 5%, pues yo le doy 500 mililitros por área corporal. Cuando la deshidratación es moderada, o sea, 10%, le doy 1000 mililitros por área corporal. Y cuando es severa, le doy, que es 15% de pérdida, le doy 1500 por área corporal. O sea, es sencillo. 5% 500, 10% 1000 y 15% 1500. ¿Qué? Y esto es lo que le voy a dar, esto es lo que yo voy a decir que es lo que el paciente ha perdido en esa deshidratación. ¿Qué? Imagino que usted, como le digo, ya se debe haber estudiado el tema de deshidratación, ¿no? Entonces, ahora sí, hago simplemente mi cálculo. Entonces, 500 mililitros por área corporal, por superficie corporal, o sea, 500 mililitros por 1,47 y eso me da 735. Y listo, entonces yo ya sé que esto es lo que le voy a dar por sus necesidades basales y esto es lo que le voy a dar para reponer lo que perdió por la deshidratación. Esto se lo tiene que aprender, ¿no? Se lo aprende. Entonces yo ya sé esto. Entonces ahora ¿qué simplemente hago? Pues sumo. Entonces sumo esto que es lo que le tengo que dar por sus necesidades basales y esto que es lo que le tengo que dar para reponer lo que perdió en la deshidratación. Y ese resultado me da 2.940. Y eso es lo que le tengo que administrar al paciente en 24 horas. Los 2.940 sumando las necesidades basales y el déficit. Listo, así de sencillo. Esto parece complicado. Bueno, de pronto hablé un poquitico rápido porque ando, no te alcanzas a imaginar cómo ando de ocupadito. Pero digamos, usted lo escucha, lo pausa y cualquier duda, pues me pregunta ahí por el WhatsApp y ahí le voy pues aclarando las dudas. ¿Listo? Eso es, así de sencillo. No se enrede, no se complique, no se estrese, simplemente piense, lleve una secuencia lógica, entienda la pregunta y listo. Esa es la cuestión.